Saludos, yo soy Jorge Reyes y esto es Verdad o Mentira Network, prometiéndole un programa con muchas informaciones. Se encuentra desde República Dominicana el profesor en Derecho Internacional Rafael Percival Peña. Saludos, ¿cómo estás, Rafael? De inmediato vamos a entrar en materia y preguntarle cómo usted encuentra que ha manejado Danilo Medina esta pandemia. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Para mí es un honor, una distinción, un placer, un honor estar contigo, con todos los televidentes a través de las redes virtuales que nos van a ver en esta entrevista que tú me has invitado. Muchas gracias y recuerdo a todos los dominicanos de la diáspora. Referente a la pregunta que me hiciste, que cómo yo creo de que Danilo ha manejado esta pandemia. Para nadie es un secreto que Danilo sabía de anterioridad de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo y en la República Dominicana de la pandemia. El caso más exorbitante fue de dos extranjeros norteamericanos que murieron en un lujoso hotel de Punta Cana. Él tenía conocimiento de esto. Esas fueron las dos personas primeras que alarmaron al mundo con la muerte de ellos. Aquí en la República Dominicana fueron los dos primeros individuos que fueron afectados y murieron dentro de la República Dominicana. Pero para nadie es un secreto que el día 30 de enero aproximadamente era el día que el presidente nuestro tenía que cerrar lógicamente el país y no lo hizo. Esperó hasta el 15 de marzo para cerrar la frontera y para aterrizar todos los aviones que estuvieran en el cielo y cerrar los aeropuertos. Para nadie es un secreto que ellos empujaron, auspiciaron, soportaron la pandemia y se han hecho eco de que actividades como esta sucedan en nuestro país. El caso último de Puerto Plata, donde un famoso peregrino hizo una marcha, habiendo un toque de queda, habiendo un estado de excepción. Ese día casi la mitad de la población de Puerto Plata asistió a esta actividad donde podemos decir que un 35 a un 40% salieron contagiados ahí en esa pandemia. Esto es insólito ante un gobierno mequetrefe, ante un presidente ambivalente, cobarde, que está sujeto al subterfugio de la pandemia para elaborar una crisis permanente en la República Dominicana. Yo me atrevo a decir que este gobierno, en el Ministerio de Salud Pública, nosotros nada más podemos decir que ha mermado a cabalidad lo que nosotros podemos decir la complicidad de la pandemia. Una pandemia más que ha desbaratado no tanto al pueblo dominicano en su salud, sino en su economía. Los grandes empresarios, las 16 familias que se han hecho multimillonarios en este país están pagando con creces ahora, porque tienen la gran industria empresarial cloacal dominicana está parada. Para nosotros no nos sorprende que Leonel Fernández es cómplice y la oposición también, Luis Abinader, es cómplice de todo esto que han hecho, porque la primera votación que se hizo en el país fue la que aceleró el proceso de la pandemia en nuestro país. Y cuando se tuvo la férrea idea, la Junta Central Electoral junto con el presidente de la República, sabían que desde octubre del 2019 estaba esto en boga en la República Dominicana. Para todo esto, a nadie sorprende que el presidente de la República es parte del andamiaje de la pandemia y que quiere que esto se extienda para ellos poder lograr y sobrepasar el 16 de agosto del 2020, porque la Constitución lo protege de que son ellos, primeramente el vicepresidente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el que va a asumir, y posteriormente ellos tienen una terna que presentar, tanto del presidente como del vicepresidente, en 15 días lo tiene que elegir
el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esto es parte del andamiaje, de la estrategia de prolongar el mandato en el poder del PLD. Perciba, yo quiero que usted me explique qué está sucediendo, qué está pasando con los fondos de la AFP. Por favor, quiero que le explique al público. Referente a esa pregunta, Jorge, que tú me estás hecho, y gracias a Dios que tú me permites contestar a esa pregunta, yo le pregunto al pueblo dominicano, ¿quiénes son los dueños de ese dinero que tienen los fondos de pensiones? ¿Acaso es la oposición? ¿Acaso es el gobierno? ¿Acaso es el Congreso de la República? No, señor. Ese dinero pertenece a los trabajadores del país. Pero ¿qué pasa? Un presidente de nuestro país le regaló la AFP ese dinero a 3 bancos del país. Oigan bien, a 3 bancos del país son los que administran esos fondos. Ahora, ¿qué ha pasado a través del tiempo? Esos fondos que llegan casi a más de 750 millones de pesos, vuelvo a repetir la cifra, 750 millones de pesos, en el fondo no lo tienen, lo gastaron, no lo tienen. Ahora no vemos que el Congreso de la República y que el presidente de la Cámara de Diputados extendió y lo mandó a una revisión para que le den el mísero de 30% a los trabajadores. ¿Cuánto se va a dilatar esto? Pero también vemos a la bancada dirigida por Pacheco del PRM, que va también a estudiar el caso. Este no es un caso de estudiarlo, esto es un caso de sección, Jorge, donde ese dinero tiene su dueño, donde hay personas que están muriendo de hambre hoy en día porque no están trabajando y depositaron 20 y 30 años ese dinero ahí y hoy no lo tienen en la mano. Solamente en un estado fallido, en un estado delincuente, dominado y gobernado por delincuentes de nuestro país, otroras, podríamos decir, izquierdistas, hagan un delito, un crimen de esa naturaleza. Para nosotros nos queda una sola salvedad, decirle al pueblo dominicano, que quizás esto que está pasando en el fondo de pensiones va a ser la mecha que va a incendiar a un pueblo que estoicamente ha sido gobernado por una lacra que se ha acreditado y se ha aposentado en el Palacio Nacional. Nosotros tenemos la razón de decirle al pueblo dominicano que ya basta del abuso, ya basta de la ofensa, basta de la tolerancia que hemos tenido para este pueblo, que soporta el andamiaje, la trama, la argucia que estos políticos han sostenido para no devolverle ese dinero que ellos no son dueños. Esos bancos que Leonel Fernández le dio a sus compadres, empresarios, banqueros, financistas, ayotistas, deben de devolverle el banco. No, tenemos que esperar a que el Congreso emita una resolución, una orden para que le entreguen su dinero a los trabajadores. Lo quiero dejar ahí, Jorge, porque esto causa lástima de estos políticos. Y ellos son los que nosotros vamos a tener que elegir posiblemente el 5 de julio. Yo exhorto a los trabajadores y a todo el mundo que está oyendo, que a esos diputados, senadores de oposición y del gobierno, lo pasen en rolo. No voten por ellos porque ellos no merecen eso. Quiero terminar ahí esta pregunta que tú me has dicho, porque no quiero rebundar. Bueno, en ese mismo orden, ya que se está viendo esta situación de la pandemia, me gustaría que usted me explique cuál es el futuro de las elecciones próximas. Yo le quería decir, referente a esa pregunta, Jorge, ¿qué se puede esperar
con la dejadez y la incapacidad con que se ha manejado la pandemia COVID-19. ¿Ha aumentado o ha disminuido en todo? No, el gobierno ha prohijado. Y yo le pregunto al pueblo dominicano, ya tenemos bastante de pandemia y yo creo que ha aumentado. Y ahora la Junta Central Electoral está llamando a convocar al pueblo dominicano para el día 5 de julio, las elecciones. Y yo le pregunto al pueblo dominicano, ¿podemos ir nosotros a una elección a infectar, que de seguro se van a infectar por la disciplina que tiene el pueblo dominicano? Y el presidente y el gobierno se ha abocado a anunciar a Corea del Sur, que tuvo unas elecciones recientemente. Yo creo que la figura más idónea y que ha vivido y que vivió últimamente en Corea, tuvo la oportunidad de ser agregado militar en Corea del Sur y sé la disciplina de ese pueblo y sé cómo ellos manejan el estado de sitio, podríamos decir, no edificado, con la amenaza de Corea del Norte y que se mantiene en vigilia todo el tiempo porque no han sabido en qué fecha, qué día, todos los días tienen una posible invasión del norte o un ataque sorpresa. Ellos están preparados para eso y para la guerra biológica. Ahora nuestro país nunca se preparó para esto. No está preparado y no va a estar preparado para el futuro. Eso requiere de muchos recursos y de disciplina. Ahora, en estas condiciones, ¿podemos nosotros garantizar que haya unas elecciones donde el pueblo dominicano vaya y mantenga una disciplina? Creo que no. Creo que la Junta Central Electoral y sus jueces cayeron en una trampa cometiendo un acto tipificado, vuelvo a repetir, que está tipificado en la Corte Penal Internacional, que es el crimen de lesa humanidad, que son 4, el genocidio, el crimen de guerra y la agresión. Yo vaticino que con estas condiciones, cualquiera de esos jueces y los políticos de turno y los políticos de partido que han hecho presiones a la Junta Central Electoral pueden ser llevados a los tribunales de la Corte Penal Internacional por el abuso y ese crimen. Y a mí no me cabe la menor duda de que eso va a pasar. Estas elecciones para el 5 de julio no deberían ser. La salud del pueblo dominicano debe estar primero ante todo esto. Aunque hay políticos que su apetencia, su ambición de medidas, de mesurada, de querer ser presidente, quieren que se celebre. Para mí, creo que es un gran error y debemos partir que es tener paciencia, que el PLD, además de que va a salir del poder el diablo que está en el poder hoy mismo, esa persona va a tener que salir del poder el 16 de agosto. Aunque sea una terna, que sea el presidente de la Suprema Corte de Justicia, principalmente, que debe asumir, y después de 15 días, 3 ternas del partido, aunque sea del mismo partido de turno, salimos del presidente Danilo Medina. Yo creo que lo más saludable para nuestra nación es que esperemos, pero no llevarnos de boca gorrera, como dice Vincho Castillo, que tenemos que formar un Consejo de Estado y que la pandemia que tuvimos de Trujillo, como él la cataloga en su último programa, yo diría, doctor Vincho Castillo, usted era parte de esa pandemia trujillista. Usted no se recuerda que con 25 años a usted lo eligieron diputado, pero usted trata de que la juventud de este país olvide. Usted fue parte de eso y ahora la está llamando pandemia, llamando a un Consejo de Estado. Yo creo que nosotros debemos respetar la Constitución de la Constitución y además de esto no permitir ningún acuerdo de aposento de ustedes, los políticos de turno, o yo, Vincho Castillo,
Perciba, en ese mismo orden también quiero también hacerle una pregunta, ya que se están especulando o se están diciendo muchas cosas que están pasando en República Dominicana. ¿Está realmente República Dominicana para enfrentar una crisis mayor sobre esta situación de la política y la pandemia? La República Dominicana, Jorge y amables televidentes que me están viendo por los medios virtuales, no está preparado para ninguna crisis. Lo demostró ahora. Este es un ejemplo palpante que en una crisis de pandemia como esta, el Estado dominicano, toda esa estructura no estaban preparadas. La logística no la tenían preparada. ¿Cuántas personas, cuántos niños en nuestro país hoy no están recibiendo, no comen 3 veces al día? El país no está preparado para ningún tipo de crisis, y mucho menos para la crisis que viene. Yo quiero tocar ese tema, y gracias por la pregunta ahora, porque te voy a decir, ayer tuvimos una amenaza terrible para el mundo, para el globo terráqueo, donde Estados Unidos, y quiero señalar y puntualizar, no ha surgido esa noticia hoy en día en los medios, pero Estados Unidos amenazó, oigan bien, a la Rusia de una guerra nuclear, porque Putin ha dicho y ha amenazado también con una guerra nuclear por los submarinos pequeños que pueden cargar los ojivas nucleares. Eso fue ayer, Jorge, eso fue ayer. Sin embargo, no estamos. Ahora yo digo, ¿qué capacidad nosotros tenemos para manejar una crisis de guerra termonuclear o una guerra bacteriológica? Nuestro país, Jorge, lamentablemente, no está preparado para manejar una guerra civil hoy en día en el país. No está preparado hoy para manejar una crisis como en el 1984. Va a ser una debacle, porque este gobierno, sus acólitos, sus gobernantes, sus funcionarios, otroras comunistas, lo que son hoy verdaderos, podríamos decir, empresarios cloacales del sistema. ¿Qué tan necesitado está el pueblo dominicano sobre esta situación que estamos pasando el mundo en general? Mira, Jorge, esta pregunta es interesante. ¿Qué tan necesitado está nuestro pueblo? Yo te pregunto, ¿tenemos la capacidad de remontar y tomar el curso que llevaba el país? La condición existente de pérdida económica a nivel nacional, no a nivel internacional, es terrible. Hoy en día, el sistema de agricultura de nuestro país, desde hace 20 años, ha sido desmontado en su naturaleza, porque el gobierno de turno de 20 años ha prohijado la importación y la traída de productos extranjeros, tanto avícolas como tanto de insumos. Hoy en día, las grandes empresas, nada más te voy a tocar las avícolas, no tienen la capacidad de retener y controlar la demanda que tiene el pueblo dominicano en la sustentación de recibir el producto de carne blanca en nuestro país. Hoy en día, el aparato productivo de la nación está destruido antes de la pandemia, mucho más ahora con esta pandemia. Por lo tanto, te quiero decir que para nosotros remontar este cauce que llevamos, necesitamos tener a un pueblo disciplinado. Y lo que menos hay en nuestro país es disciplina. Cuando los de arriba pierden el respeto, los de abajo pierden la vergüenza. ¿Qué será el papel de China de aquí en adelante? Mira, Jorge, gracias por esa pregunta. El tema de China es un tema abundante. Hoy en día los chinos tratan de dominar completamente el mundo. Y en el caso particular de la República Dominicana, nosotros establecimos relaciones con China
y rompimos las relaciones que por más de 40 años, 50 años teníamos con Taiwán. Hoy en día, el caso particular de China es el dominio absoluto, no tanto económico, sino tanto político como social del globo terráqueo entero. El famoso camino de la seda que ellos están abriendo es un negocio particular de ellos. Pero el caso particular de la República Dominicana, los entretelones que hay, no se sabe. Hoy en día tenemos un presidente que ha prohijado a los chinos, que ha desmontado y que ha obligado a Estados Unidos, que ha dicho que cuando se hizo esa negociación de establecer relaciones con los chinos, era una amenaza para el hemisferio occidental. Nuestro territorio, quiero señalar, es un punto estratégico en el cinturón de América Latina completa. Y hoy en día tenemos que señalar que los norteamericanos no van a permitir tal estadía de los chinos de dominar el escenario político más en el patio trasero de su casa. Para nadie es un secreto que esa guerra bacteriológica establecida en el mundo hoy fue auspiciada y se creó en un laboratorio de cuarto nivel, no de 2 niveles, y quiero señalar que hay el de segundo nivel está controlado, por el de 4 nivel no está controlado, como es el caso de Wuhan. Y allí se creó el famoso COVID, cuando inicialmente la China trató de decir al mundo que fue una mutación traspasada por animales que tienen lo que nosotros llamamos un zoonático de traspasar enfermedades a los seres humanos, como es el murciélago tipo herradura y también el pangolín. Hoy se sabe de antemano que la China en Wuhan ha tratado y ha escondido los datos específicos, los muertos que han habido en China no es lo que ellos han dado. Y hay otro brote nuevo en la China. Por tanto, esta pregunta que tú me estás dejando, la debieran contestar los chinos, porque eso no es casual. Ellos sabían, esto fue un plan muy estipulado que comienza en Chicago con el profesor Masoud Soleimani y también con el profesor de Harvard hoy en día que está preso y que fue hecho por la FBI. La FBI toma tiempo para hacerle una acusación a cualquier persona, porque cuando los fiscales tienen el toro agarrado por los lados y lo mandan, incluyeron a 2 personas, incluyendo a una teniente de la República de China comunista. Y el profesor que yo te dije, Masoud Soleimani, es un profesor iraní. Para mí no me cabe la menor duda de que esto fue planeado, fortificado y apoyado por los chinos para crear unas condiciones en el mundo. Esto ha costado vida, ha costado sangre. Esto no puede llevar fácilmente a una tercera guerra mundial cuando vengan a las acusaciones fuertes que por el caso de Donald Trump, de estar abocado a una elección en noviembre, no quiera crear estas condiciones. Ahora, lo que se está moviendo en el mundo y lo que estamos viendo a nivel internacional, la crisis que ahora mismo, ayer hay en el Golfo Pérsico, que Irán, su presidente, ha llamado a que va a atacar a los barcos norteamericanos en el Golfo Pérsico. Esto crearía una condición de guerra, lo que nosotros llamamos guerra de fractura, en la que China se va a ver involucrada, en la que Rusia se va a ver involucrada y otros países se van a ver involucrados. Así que lo que tú me estás preguntando es un tema muy largo que no vamos a hacer otro programa en 4 minutos y en 5 minutos. Yo te exhorto a ti y me voy a tomar la osadía de la invitación, de hacer un programa para que el mundo sepa
para que nuestro país se entere de qué está pasando en el mundo. Te doy gracias por la invitación de tu programa y salud a tu familia y a todos los dominicanos en la diáspora. Y les quiero decir, no pierdan la fe, nosotros estaremos de pie y vamos a resistir y no nos vamos a vender. Gracias, Jorge, y buenas noches. Gracias a usted, Rafael Percival Peña, profesor en Derecho Internacional, con muchas informaciones de mucha importancia. Así que queda abierto para el próximo programa. Agradecerle a todos ustedes por la sintonía y apoyar este proyecto comunicacional de Verdad o Mentira Network. De esta manera hemos llegado a la parte final. Solo me queda decirle, vamos a ser pacientes, que vamos a salir todos sobre esta situación que estamos padeciendo el mundo entero. Señores, con obediencia vamos a lograr todo. Así que tranquilito en casa. De esta forma solamente me queda decirle, Dios le bendiga y será hasta el próximo programa. Bye bye, yo soy Jorge Reyes.